tal, estimados estudiantes? En esta oportunidad, les voy a dar un tutorial de cómo crear gráficas a partir de tablas en Excel. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que reconocer y tener nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Como ya lo hemos reconocido, nuestra variable independiente es la distancia. Entonces, elaboro una columna, ¿ya? Aquí está, ustedes lo ven de color naranja, ¿no? Una columna de la variable independiente distancia y le coloco la unidad de medida. En este caso son los centímetros. Entonces, pongo allí, cuáles son las distancias que yo voy a considerar para la medida de la iluminancia. Entonces va a ser 10, 20, 30, 40, 50 y 60 centímetros. En la otra columna de la variable dependiente voy a poner mis pruebas, que voy a realizar mis mediciones de la iluminancia, que va a ser mi variable dependiente. Entonces, en una primera columna voy a poner iluminancia prueba 1 y también le voy a colocar su unidad de medida, en este caso es el lux, y así en la siguiente columna prueba 2, en la siguiente columna prueba 3 y en la siguiente columna prueba 4. Si yo realizo 5, 6, 7 pruebas, voy a ir aumentando nada más las columnas hacia el lado derecho. Entonces, en la siguiente columna que ustedes ven aquí de color verde, ¿no? Voy a colocar el promedio, que también va a ser en la unidad de lux, ¿ya? Que este valor promedio es muy importante porque es lo que voy a considerar para mi gráfica después de haberla terminado. Y al lado le voy a poner la incertidumbre. Esta incertidumbre es muy importante porque es un valor que me va a permitir cuánto más o cuánto menos, ¿no? Son los datos que yo voy a tener en las variaciones de las medidas que yo voy realizando, ¿ya? Y esto se llama el margen de error que puedo tener en las medidas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En 10 centímetros tomo mi linterna, ¿no? Y empiezo a realizar las medidas, ¿no? Cogiendo una regla y le pongo la distancia. En este caso, yo le voy a poner sobre una mesa y voy a ir marcando 10, 20, 30 centímetros en la mesa y voy a ir prendiendo mi linterna y con mi sensor, que en este caso va a ser el luxómetro que voy a utilizar, que va a ser mi celular, ¿no? Entonces lo voy direccionando en las medidas indicadas. En mi primera prueba aproximadamente salió 6000 lux. En la segunda prueba 7000 lux. En la tercera prueba 5900 lux. Y en la cuarta prueba 6500 lux. Entonces eso lo copio, ¿no? De forma horizontal en mi fila, ¿no? En mis pruebas. Para sacar el promedio, sumo estas mediciones que he obtenido de mis 4 pruebas y la divido entre 4. Si yo hago 5 mediciones, la divido entre 5. Si hago 6, la divido entre 6, ¿no? En este caso salió 6350. ¿Cómo hallo la incertidumbre? En este caso, hago una resta entre el mayor valor que he tenido aquí, que es aproximadamente 700, menos 6350. Aproximadamente me sale pues 650. Si yo hago más mediciones, posiblemente pueda salirme a un valor mucho más que 7000, 7050. Entonces, yo en este caso, bueno, le he puesto 700 para redondear. Ahora, para hallar el menos, ¿no? El menor valor, voy a también a restar. El menor valor aquí, 5900 menos 6350, aproximadamente también me va a salir 700. Entonces, eso significa que mi incertidumbre va a ser aproximadamente 700, ¿no? Yo también ahí le saco un valor promedio también, ¿no? Entre el máximo valor y el mínimo valor que me da en relación con el promedio. Igual voy a hacer esa observación en 20, 30, 40, 50 y 60 centímetros. En cada uno de ellos voy a hallar el promedio y voy a hallar el valor de la incertidumbre. Si ustedes se dan cuenta, este valor de la incertidumbre va disminuyendo cuando más cercano esté al valor de la unidad, ¿no? Entonces eso significa que mientras yo me acerco, ¿no? O digo, en este caso,
a 60 centímetros, mientras menos sea el valor de la iluminancia, voy a tener menos margen de error. Mientras más cercano sea el valor de la distancia, ¿no? Y más alto sea el valor de la iluminancia, va a aumentar el margen de error. Muy bien, una vez que ya he completado esta tabla con mis datos, voy a realizar otra nueva tabla. Esta nueva tabla que voy a realizar va a ser solamente de las variables, de las dos variables, de la variable independiente y la variable dependiente, pero el promedio, el color verdecito, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo visualicen mejor, voy a colorear esta tabla, ¿no? Que es lo que estoy tomando los datos, ¿no? Aquí. Y en esta otra tabla de al lado voy a tomar el valor del promedio de la iluminancia, ¿ya? Esos dos valores nada más voy a considerar, ¿ya? Para poder realizar mi gráfica. Muy bien, una vez que ya los tengo seleccionados esos valores, solamente lo copio y lo pego. Lo copio y lo pego, ¿ya? Y le pongo allí distancia e iluminancia. Lo selecciono, estas dos tablas, y le pongo insertar, ¿ya? Voy en la parte del menú superior y le pongo insertar gráficos. En estos gráficos voy a seleccionar. Como ya les había explicado, la gráfica más conveniente es la lineal, cuando tengo varios valores, ¿no? Que se van a acumular. Si yo realizo la gráfica de barras, ¿no? O en este caso de bloques, no me va a permitir realizar un buen análisis. Como recién estoy aprendiendo, es mucho más conveniente, ¿no? Esta gráfica donde yo tengo el eje de coordenadas, ¿no? Y tengo los cuadritos, ¿no? Si yo realizo solamente, por decir, en este caso, esta gráfica lo selecciono, solamente voy a observar la línea, ¿no? Proyectada de la pendiente. Pero en esta otra gráfica, si yo selecciono, veo, ¿no? Con más detalle cómo es la relación entre los pares cartesianos. Bueno, si yo lo considero un eje de coordenadas, ¿no? Entre los valores de X y Y. Entonces yo voy a poder identificar mejor los puntos de apareamiento. Entonces voy a seleccionar este. Ya, muy bien. Y este es el que me ha salido. Ahora, ¿cómo me sale así de colorcito negrito? Porque acá selecciono, ¿no? El color, el estilo del gráfico, donde está la plumita, ¿no? Selecciono y ahí ustedes van a ver los colores, ¿no? Y ahí selecciono el color negrito, el color azulito, el que yo deseo. En este caso yo he elegido este color oscurito porque está iluminado, ¿no? La línea que estoy seleccionando. Muy bien. Entonces así yo selecciono, ¿no es cierto?, mi tabla. Ahora, ¿qué otra situación más es conveniente realizar? Donde dice el símbolo más, voy a seleccionar elementos adicionales a mi gráfica. En este caso, ¿qué elementos adicionales hay? Por decir los ejes, claro, tienen que estar aquí los ejes. El título del eje. Entonces aquí selecciono el título del eje y le voy a poner gráfica de iluminancia versus distancia. Título del gráfico. Esto también es muy importante porque me va a permitir, ¿no? Poner también el título de la gráfica. En este título los ejes son de la iluminancia de lux que está en el eje del eje Y, ¿no? De las ordenadas, y en este caso el otro eje, ¿no? Es el eje X, donde van las abscisas, el valor de las abscisas, y ya les expliqué, ¿no? En la anterior sesión, de que aquí en el eje de las abscisas va a ir el valor de la variable independiente, ¿no? Y esa es la distancia y va en centímetros. Y en las ordenadas va la variable dependiente, ¿no? En este caso la iluminancia en su unidad luz. Y ahí ustedes ven, ¿no? Como la pendiente dibujada, ¿no? Y lo ven que el primer valor es más alto y el último valor es más bajo. Entonces eso significa que está en
decaimiento o de crecimiento. Y entonces así ustedes van a poder analizar mejor, ¿no?, el resultado, ¿no?, de los datos que ustedes han tenido. Y así elaboran pues su tablita. Eso es, chicos, lo que les puedo decir, ¿no?, con respecto a la elaboración de gráficas con Excel. Muchas gracias.